sino de a veces estar ahí y no guardar silencio. Y decir, oye, ¿saben qué? Este tipo de música, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que este tipo de música fomenta algo que nosotros queremos erradicar de la sociedad. Fomenta la droga que hoy en día está consumiendo a los niños, fomenta la violencia, que hoy en día mucha gente está muriendo en las poblaciones. Este mes volvieron a morir muchas personas en las poblaciones, igual que el año pasado. Y hay un patrón. Y puedo dar mi opinión y puedo hablar y sin la necesidad de irme, puedo ser luz en medio de tinieblas. Pero a veces decimos, no, yo voy a estar ahí, ¿cierto? Voy a ser íntegro, pero me quedo ahí y soy un cómplice. Porque a lo mejor estoy ahí y quizás no digo nada, pero me río del chiste de doble sentido o lo sonrío. Para mis adentros. Y escucho las conversaciones a veces incluso cuando se burlan de Dios. Y me quedo en silencio. Entonces, cuídate de ser partícipe de este tipo de cosas. Y no quiero, vuelvo a reiterar, no es que tienes que aislarte y que no tienes que estar, sino que cuando estés se marque la diferencia. Que sepan que tú eres distinto. Que tú puedes estar ahí como Jesús lo hizo en medio de pecadores, pero cuando Él estaba, la cosa giraba en torno a Jesús. Jesús marcaba la pauta. Jesús era el que ponía los temas de conversación en la mesa. Jesús se sentaba con publicanos, con prostitutas, con pecadores, sí, pero Él ponía la conversación en la mesa. Él era quien dirigía. A veces decimos, no, yo soy como Jesús porque me junto con pecadores. Ando con pecadores, Jesús andaba con pecadores. Pero estoy ahí yo participando de las conversaciones de ellos. Participando de las malas prácticas de ellos. No es así. Jesús estaba con pecadores, pero Él imponía las prácticas, Él imponía las conversaciones. Él era el que marcaba la pauta porque Él es la luz. Y nosotros, si queremos ser como Jesús, nosotros debemos ser luz. Y no podemos simplemente presenciar la maldad, el pecado, y no decir nada. Y no actuar de una manera diferente. Nuestro actuar tiene que ser diferente. Por eso vigila tu comportamiento, tu conducta cuando estés con otros. Quiero contar una anécdota, no voy a dar nombres, bueno, no es nadie de aquí obviamente, pero yo una vez estaba en la universidad, estábamos ahí en el foro de la Universidad de Concepción, no sé si todos conocen, pero la Universidad de Concepción es conocida porque ser un campus abierto, ¿cierto? Donde mucha familia va a pasear y también muchos jóvenes van a disfrutar, carretear y fumar. Yo estaba con mi grupo de universidad y yo siempre me he vestido de esta forma, ¿cierto? Bien ancho. Y por lo general, yo camino por diagonal Universidad de Concepción y todo el mundo me pregunta si yo vendo droga. Prejuicios de la gente, ¿cierto? Me preguntan, ¿tenés mano de marihuana? Me preguntan. Simplemente por cómo me he visto. Y ese día yo estaba con mis compañeros conversando habíamos salido de un certamen y se me acerca por la espalda una persona y me pregunta, hey brother, ¿tienes mano de marihuana? Y yo, aburrido ya, me doy vuelta y le digo, no. Y cuando me doy vuelta y lo miro, era un hermano de una iglesia que yo conocía, de otra iglesia. Y cuando yo lo observo, se le desfigura a él su rostro. Y sorprendido, porque estaba con otro grupo de personas que obviamente no eran cristianas, que eran de la universidad. Y como que se empieza a tartamudear. Y como que yo le digo, hola, ¿cómo estás? Lo pregunto, porque yo lo reconocí inmediatamente. Y en el momento él se puso rojo de 1000 colores, así como, y yo dije, Dios te bendiga, mira, tú sabes lo que estás haciendo. Dios te va a hablar, le dije. No le dije nada más, porque simplemente el hecho, yo creo, de haberse topado conmigo en eso y el Dios haberlo expuesto de esa manera, creo que le habló demasiado. Y lo bendije y él se dio media vuelta y se fue. Pero ¿cómo es posible que a veces seamos una persona aquí y cuando estamos en otros círculos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, como decíamos delante, somos otras personas? Y hacemos cosas que si las hiciéramos aquí, nos avergonzaríamos, ¿no? Entonces, cuida de cómo actúas en otros círculos. Cuida tu comportamiento. No solo porque obviamente sabemos que Dios nos está mirando. Tú nunca sabes quién va a estar ahí, con quién te vas a encontrar por ahí, quién te va a observar. Como un consejo se los doy. Porque a esta persona yo creo que nunca se le va a olvidar esa situación. Cuida tus pensamientos cuando estés solo.
Cuida tu conducta cuando estés con otros. Y número 3, cuando estés enojado, cuida tus palabras. Vigila tus palabras. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Algunos versículos que hablan acerca de esto. ¿Cómo reaccionas tú cuando estás enojado? Pregunta para ustedes. Voy a responder yo por mí. A mí me cuesta un montón. Me cuesta un montón. Así como tengo paciencia y cuesta que hay muchas veces que me enoje, pero cuando me enojo, me cuesta mucho controlarme a veces. Y a veces en ciertas cosas soy más paciente, en ciertas cosas soy más mecha corta. No sé cómo serán ustedes, a lo mejor ustedes no. Pero una cosa que me cuesta un montón es controlar mis palabras cuando estoy enojado. Y no me refiero simplemente, yo, gracias a Dios, Dios hace mucho ya trató conmigo el tema de las groserías y cosas por el estilo. Pero a veces no es necesario decir groserías para ofender a alguien o dañar a alguien. A veces simplemente con palabras muy educadas y muy elaboradas, que incluso pueden estar escritas en la RAE, puedes destruir la vida de una persona. Por simplemente no controlar tu lengua, no refrenar tu lengua. Por simplemente querer devolver el mal con mal, como decía el versículo de Pedro. O por simplemente no poner cordura a tu mente cuando hay furor, cuando hay enojo, rabia, ira. Vigila tus palabras. Lo hemos recalcado muchas veces, nuestra lengua es como una espada, ¿cierto? Que puede dañar tanto o más que un golpe. Y cuando nos enojamos, muchas veces le damos rienda suelta a esta espada. Y vamos, pam, 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 cortando por aquí y por allá. ¿Qué tanto controlamos lo que decimos cuando estamos enojados, sobre todo? ¿O cuando estamos tristes? ¿De cuántas cosas que decimos cuando estamos enojados después nos retractamos y nos arrepentimos de haberlas dicho? Muchas veces. Muchas veces decimos algo y después, no, disculpa, pero ya lo dijimos. Y esa palabra ya caló en el corazón de la otra persona. Quizás ya dejó una huella en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa, en tu padre, en tu madre. Esa palabra ya dejó una huella, dejó un daño quizás. Te arrepentiste, después no debía haberlo dicho. Fue de enojo, fue solo de enojo, no lo creo en verdad. Pero estaba tan enojado que me salió. Y el enemigo usa esto, porque es experto en usar la ira y el enojo para romper relaciones, para dividir hogares, dividir iglesias, para dañar vidas. Tantos niños condicionados por las palabras de sus padres. Yo trabajo con niños desde prekinder hasta cuarto medio. Y muchas heridas de las que ellos tienen y me conversan y podemos conversar, vienen desde la casa. Es que tú eres un inútil. Es que tú nunca haces nada bien. Es que me das rabia, me vuelves loco. Me desesperas. Me tienes harto. Y los niños graban eso. Y lo hacen suyo. Y tenemos luego adolescentes deprimidos, adultos con muchos problemas. Y pongo este ejemplo porque es lo que me toca ver en mi trabajo, pero esto mismo podemos aplicarlo a nuestras relaciones de pareja. ¿Cuántas veces no ofendemos a nuestra pareja en un arrebato de ira? Muchas veces con mi esposa hemos estado discutiendo y nos decimos cosas hirientes y después tenemos que estar ahí los dos pidiéndonos perdón y orando juntos para que esas cosas que nos dijimos quizás en algún momento de enojo no queden ahí y no dejen heridas y poder restaurar. Un hijo con un padre. Recuerdo muchas cosas, barbaridades que les dije a mi padre cuando era joven y sobre todo cuando estaba descarriado. Muchas cosas terribles que dije. Y muchas veces eso rompe relaciones entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo. Vigila tus palabras cuando estés enojado. ¿Estás enojado?
Guarda silencio. Espera que las cosas se calmen. Luego conversa. La palabra dice, airaos, pero no pequéis. ¿Nos podemos enojar? Sí. Somos humanos. Nos enojamos, nos molestamos. Sí. Pero espera que tu enojo baje. No sea que vayas a pecar, no sea que vayas a faltarle el respeto a tu padre, a tu madre, a tu esposo, esposa, hijo, hija. O una persona X. Porque a veces, claro, nos podemos cuidar con la familia, pero a otras personas que no conocemos, los subimos y los bajamos. Tampoco está bien. Porque la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Cuidemos nuestras palabras con gente conocida, con gente desconocida. Cuidémoslas. No podemos justificar palabras que dañan, que destruyen con nuestro enojo, con nuestro estado emocional. Porque eso lo usa el enemigo. Creo que hay un versículo, no lo recuerdo en este momento y no lo recopilé, pero que dice creo que dice, voy a parafrasear, no deis lugar al enojo, porque el enojo da lugar al diablo. Cuando yo dejo que el enojo me controle y golpee y diga las palabras que tengo que decir por enojo, ¿a quién le estoy dando lugar? Al diablo. Entonces, vigila tus palabras cuando estés enojado. ¿Ok? Primero vigilábamos ¿qué? Los pensamientos cuando estamos solos, ¿cierto? Segundo, el comportamiento, la conducta, sobre todo cuando estamos en grupo. Y tercero era vigilar nuestras palabras cuando estamos enojados, sobre todo. Y cuarto, vigilar tus emociones cuando estés bajo presión, sobre todo. Vigila tus emociones. Vamos a leer Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estéis afanosos, ¿cierto? Desesperados, agobiados. Proverbios 16, 32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se demora en enojar, el que tiene control sobre sus emociones, es más fuerte que el que puede conquistar una ciudad. Santiago 1, del 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no controla sus emociones es como una ciudad derribada, sin muros. Leímos un par de versículos que hablan sobre el dominio sobre las emociones. Porque a veces nos cuesta mucho. Como dice el primer versículo, estamos afanados, estamos ansiosos, ¿cierto? Con crisis de ansiedad, crisis nerviosas. Esa es la pandemia de esta época. Terminó el COVID y la pandemia es de enfermedades de salud mental. Ansiedad, crisis de ansiedad, crisis, ¿cierto? Nerviosa, etc. Descompensaciones de todo tipo. Hoy en día eso es lo que prima muchas veces en la gente. De este tipo, afanados, angustiados, ansiosos. Como decía el otro versículo, gente que se aira con facilidad, que no puede controlar su enojo, como hablábamos anteriormente. Y estamos ahí. Sucumbimos al control de nuestras emociones. Depresión, descontrol de impulsos, etc. Las distintas situaciones de la vida, con sus adversidades, nos ponen bajo presión. Eso es una realidad, ¿cierto? ¿Quién no ha estado bajo presión alguna vez? Por trabajo, por estudios, porque falta para llegar a fin de mes, por la razón que sea, enfermedades. La vida nos pone bajo presión y es ahí donde también se pone a prueba nuestro dominio propio y el control de nuestras emociones. Como dice el dicho, ¿cierto? Que en la tormenta se hace experto el marinero. Así mismo ocurre que en los problemas de la vida se demuestra quién es el verdadero cristiano, el que tiene el verdadero dominio propio,
Es fácil decir, no, yo tengo dominio propio, ¿cierto? No, yo me controlo. Es fácil decirlo cuando está todo en calma. Pero cuando estás bajo presión, pero cuando estás en medio de la tormenta, ahí no es tan fácil. En situaciones donde vemos si cedemos o damos rienda suelta a las emociones o logramos ponerlas bajo el dominio del espíritu. La Biblia dice que el corazón es ¿cómo es el corazón? Engañoso, ¿cierto? Y es por eso que no podemos dejar que en los momentos difíciles el corazón tome decisiones. Como si en medio de la tormenta yo le paso el timón a alguien inexperto, alguien que está bajo el dominio de sus emociones. Como una vez escuché el dicho por ahí, no sé si será popular o no, pero dice que este es como mono con navaja. ¿Cómo pasarle a un mono una navaja? Peligroso, ¿cierto? Yo creo no tiene control de sus impulsos. Puede hacer quizás qué cosa. Necesitamos que en los momentos bajo presión, los momentos donde requerimos un trato delicado o tener cuidado de cosas, poder tener control de nuestras emociones. No podemos dejar, ¿cierto?, que en momentos donde necesitamos calma, explotemos y dejamos que nuestras emociones nos lleven a tomar malas decisiones. Está lleno de experiencias de personas que en momentos de alta presión cedieron a sus emociones y tomaron las peores decisiones de su vida. En un momento de mucha presión, deudas, a lo mejor embargos, muchas cosas, había tanta presión y estaban tan tristes y dejaron que sus emociones tomaran la decisión de quitarse la vida. ¿No se conocen la depresión del 29 en Estados Unidos de la bolsa? Dicen que la gente que trabajaba en Wall Street, en esas empresas, en todo, donde hubo una crisis económica tan grande que nunca antes vista en la historia, que la gente se tiraba de los edificios. Los empresarios, todo esto de la bolsa de Wall Street, estaban tan mal, se tiraban de los edificios por montones para quitarse la vida. Malas decisiones. ¿Cuántas personas en medio de la tormenta, parejas, matrimonios, se dejan llevar por sus emociones y se divorcian? No, es que ya no quiero, ya no soporto más. Se separan. ¿Cuántas chicas, jóvenes, en medio de un embarazo no deseado, con muchas cosas, presión familiar, presiones de estudios, lo que sea, toman la mala decisión de abortar? ¿Cuántas personas en medio de mucha presión, de muchos problemas, tienen un conflicto con alguien, pelean y asesinan? Muchos. Recuerdo hace muchos años la historia de un joven que era hijo de pastor y que tuvieron un problema con el hermano, con otra persona, y la discusión se acaloró tanto, se pusieron a pelear, tomó un bate, golpeó a la otra persona y la mató. Se arrepintió instantáneamente, pero dejó que sus emociones tomaran el control y asesinó. El corazón es tan engañoso que nos puede llevar a hacer cosas de las cuales creemos que no somos capaces. Porque las emociones, si bien no son del todo malas, porque están ahí por algo, ¿cierto? Existen por una razón. Dios las creó por una razón. Cuando dejamos que las emociones nos controlen, eso sí está mal. Eso sí está mal. Porque nosotros, quienes hemos nacido de nuevo, quienes entendemos que Dios nos dio no solo un cuerpo, no solo un alma, sino que nos dio un espíritu, entendemos que el Espíritu Santo de Dios es quien domina nuestras emociones y les da el correcto lugar y el correcto uso. Entonces, quiero que hoy puedas analizar cómo está mi control de mis emociones. ¿Estoy feliz? ¿Todo bien? ¿Estoy triste? ¿Qué decisiones tomo? ¿Estoy enojado? ¿Qué decisiones tomo? Porque a veces somos personas tan fluctuantes, tan cambiantes, porque dejamos que las emociones tomen las decisiones por nosotros. Vigila tus emociones. Vigílalas. Cuídalas, sobre todo cuando estés bajo presión. Sobre todo cuando estés en problemas. Lo primero que había que vigilar era pensamientos. Lo segundo, comportamiento. Tercero, las palabras. Y lo último era las emociones.
Hoy el Señor nos está hablando en estas áreas. Quizás hay muchas otras cosas que vigilar, pero hoy quedémonos con estas 4. Y quiero pedirte a ti, ¿estás vigilando estas cosas en tu vida? ¿Las tienes ahí, bajo atenta vigilancia? ¿Estás velando en tu vida? ¿Cómo sé que estoy velando? Y volvemos a lo que comenté al principio. Yo sé que estoy velando, que estoy atento, que estoy despierto espiritualmente porque tengo una comunión íntima con el Padre en oración. En oración, en ayuno, en lectura de la palabra. ¿Cómo sabes tú que estás velando? Porque oras constantemente. ¿Cómo sabes tú que estás velando? Porque escudriñas la palabra. No solo la lees, la escudriñas, profundizas, la meditas, como dice la palabra, de día y de noche. Reflexionas en ella, te alimentas de la palabra en tu casa, acá también te alimentas. ¿Cómo sabes que estás velando? Porque tienes comunión también con hermanos a los cuales les puedes pedir consejo, los cuales te pueden animar, los cuales te enseñan. Así tú sabes que estás velando. Oración, palabra, comunión. Si no tienes estas 3 cosas, no estás velando. No estás velando. Y estás expuesto a que el león rugiente venga, te devore y te destruya. Hay tantos cristianos que se distraen y se duermen por no velar. Porque creen que basta con venir acá y no oran. O porque creen que basta con orar de vez en cuando y no leen la palabra. Porque conocen algo, han escuchado de la palabra, tienen un conocimiento, pero no tienen comunión, no se congregan. Necesitamos hacer estas cosas para estar velando, para estar atentos, para estar despiertos. Y si viene el enemigo, estoy atento y puedo reprenderlo. Y puedo hacerlo retroceder. Y puedo estar atento a que mis pensamientos no me van a destruir. A que mi conducta va a ser íntegra, va a ser intachable. Voy a estar atento a que mis palabras no van a dañar a nadie. Voy a estar atento a que mis emociones no me van a controlar. Ahí voy a poder estar atento. Hay muchos cristianos que dejan de velar, porque dejan de orar, porque dejan de leer la palabra, dejan de congregarse, porque creen que no tiene importancia. No es importante, pero cuidado, no vaya a ser que así como un chofer que va manejando, ¿cierto? Por la noche, va manejando, lleva 4 horas, 5 horas manejando, va súper bien. Pero basta un pestañeo, quizás, para chocar. Un momento en que te descuidaste, te dormiste y no despertaste más. Así es, ¿cierto? Manejando. En la vida espiritual es así. Quizás llevas mucho tiempo velando, muy bien, pero te descuidaste. Una semana, un mes, un día. Y caíste. Ten cuidado. No dejen de velar. Eso le pidió el Señor a sus discípulos. Velad y orad. Estén atentos, estén vigilando. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces creemos que estamos firmes, que estamos súper bien. ¿Ustedes están firmes? Miren que no vayan a caer. Si están firmes, miren que no vayan a caer. Porque el que está firme puede caer. Por eso velen, por eso estén atentos. ¿Estamos firmes? Sí. Pero vamos a vigilar para no caer. Porque los muros de Troya cayeron. Estaban ahí paraditos. Pero se infiltraron porque se relajaron. ¿Conoce la historia de Troya, cierto? Se distrajeron, se confiaron y se le infiltró el enemigo. Y así como estaban de firmes, cayeron. Cuídate que no te pase lo mismo. ¿Estamos firmes ahora? Amén. Amén, ¿cierto? Cuidemos de no caer.
estemos firmes y velando, sobrios y velando, orando. Porque igual que en medio de la carretera, como dijimos, por una negligencia al volante podemos perder la vida, por negligencia espiritual podemos perder la vida eterna. No perdamos la vida eterna por una negligencia. Y quiero ir terminando con la parábola de las 10 vírgenes. ¿La conocen? Es una parábola que el Señor contó para decirle a la gente, estén atentos, no se duerman. Esta parábola hablaba de 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Había todo un ritual en torno a los matrimonios en el pueblo de Israel. Y había un séquito de mujeres que esperaban al novio y entraban con él a la boda. Y esto era muy tarde de noche y tenían que estar con sus lámparas. No había alumbrado público, ¿cierto? Era oscuridad en la noche. Y esta dice que eran 10 vírgenes que tenían sus lámparas, pero se estaba haciendo tan tarde que se les estaba acabando el aceite. Habían 5 que habían sido muy, muy atentas, muy vivas, muy despiertas, muy prudentes y habían tenido aceite de reserva. Habían otras 5 que se relajaron, que dijeron, no, con esto de aceite me alcanza. No pasa nada, no voy a ir a comprar. Y dijeron, mientras tanto vamos a esperar al novio, y se quedaron dormidas. Y dice que cuando despertaron, porque decían, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Se despertaron, ¿cierto? Y las 5 prudentes, vigilantes y diligentes estaban listas con su lámpara llena de aceite. En cambio, las imprudentes, las que se confiaron, las que se durmieron en los laureles, no tenían aceite en sus lámparas. Y le dicen a las otras, préstennos aceite. Lo siento, si les damos aceite se nos va a acabar a nosotros. También vayan a comprar. Y estas 5 imprudentes van a comprar. Y mientras van a comprar, el novio llega. Y entra con las 5 que estaban ahí preparadas. Estaban atentas. Y voy a leer lo que dice el verso 10 de esta parábola. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¡Wow! No sea que te pase como a estas que fueron imprudentes, que se confiaron, que se durmieron, que no se prepararon, que creían que estaban bien, que estaban firmes, pero cayeron. Y así va a ser el día en que el Señor venga a buscar a la iglesia. Solo los que tengan aceite en sus lámparas, solo los que estén despiertos, los que estén vigilando, los que estén firmes hasta el final, esos serán los que entrarán a la boda. El resto, el Señor dirá, no los conozco. No los conozco. La palabra dice, el que persevere hasta el fin. Una cosa es perseverar hoy, pero mañana, pero dentro de 5 años, 10, 20 años, ¿seguiremos ahí vigilando, velando? El que persevera al fin, ese será salvo. Hermanos, quiero que podamos entender todo esto que estamos conversando. Es porque Dios lo ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que estar vigilando. Por eso, porque aquí esta iglesia podría ser simplemente domingos. Domingo tras domingo nos juntamos acá, cantamos juntos, compartimos una palabra súper linda, entretenida, ¿cierto? Ofrendamos, diezmamos y listo, hasta el próximo domingo. Pero no. Esta iglesia ha decidido, los líderes de esta iglesia, los obreros, todos los que sirven han decidido desgastarse más aún y decir, no, vamos a estar orando los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, vamos a estar haciendo discipulados los domingos bien temprano, los miércoles en la tarde, porque queremos que algo ocurra, porque queremos que estén atentos, queremos que esta congregación esté despierta, que nadie se duerma, para que nadie se pierda, para que nadie se caiga. Para que todos podamos llegar a ese día en que el Señor venga y estemos con nuestras lámparas llenas de aceite y el Señor nos diga, entren, entren. Lo hicieron bien, fueron diligentes, estuvieron despiertos, atentos. Y si uno se estaba durmiendo, el hermano al lado le pegó un codazo y lo despertó, espiritualmente hablando. Por eso hacemos lo que hacemos.
Sería lo más fácil, domingo tras domingo, nada más. Pero no. Por eso los invitamos y les decimos, venga al turno de oración, venga al discipulado, venga porque Dios quiere despertarte. Porque a veces creemos que estamos despiertos, a veces creemos que estamos firmes, pero no lo estamos. No estamos velando. Hermano, el Señor te quiere despertar. Despiértame hoy, dice la palabra. Así el Señor está diciéndole a este pueblo. Estén firmes, velen, orando, buscando de mí, aprendiendo más de mí. Nos gozamos nosotros cuando vemos a los hermanos llegar a la sala de oración o a los discipulados, o cuando vemos cómo llegan y nos dicen, no, estoy leyendo este libro, me terminé estoy tan sorprendido con lo que Dios está haciendo conmigo, he estado viendo The Chosen y el Señor me ha hablado, he estado inquieto durante la semana, como que hay algo que el Señor, he visto posts de Instagram que han hablado de mi vida, me han edificado y quiero compartirlo. Eso significa estar despierto, estar con hambre, estar firme, velando. Vamos a terminar orando. Si tú sientes que estás dormido, que has estado dormido, pídele al Señor en esta hora, Señor, despiértame. Despiértame, Señor. Y los que estamos, quizás te sientes despierto, pide al Señor, Señor, no dejes que me duerma. No dejes que deje de velar. Porque el que esté firme, mire que no caiga.